amigos del Centro Arquidiocesano de Evangelización que estamos haciendo este curso de Lección Divina y Génesis. Hemos abordado algunos temas importantes sobre este curso, sobre este tema, sobre este libro, y lo que pretendemos hacer entonces es una lectura muy rápida, pero una lectura teológica, para luego nosotros hacer una lectura espiritual en los espacios de oración que cada uno tiene. En este sentido, hemos primero presentado, contextualizado el texto. Luego de haber dicho cómo era el texto, empezamos con los dos relatos de la creación, y entramos en el problema del pecado y del mal. Y ahora lo que pretendemos hacer es entrar en uno de los pasajes más importantes, o más bien, más que importantes, uno de los pasajes en los que nosotros siempre hemos puesto como nuestra mirada, y es el pasaje del asesinato y el crimen fratricida de Caín y Abel, en esta historia de estos dos hermanos. Recuerden entonces que lo que estamos dando aquí son pistas de un tipo de lectura que seguramente no es el más tradicional, sino que estamos tratando de ver también cómo el pueblo de Israel ha asumido el problema del mal. Y con esto estamos dando un trasfondo social, histórico, pero también teológico que se esconde en este texto. Es decir, no estamos haciendo una lectura exegética del texto, entrando en las formas, entrando en los diferentes argumentos que podría dar un biblista, sino que estamos haciendo un tipo de lectura que es una propuesta que yo les estoy haciendo. Más seguramente hay otros tipos de lectura que pueden ustedes encontrar en libros, en predicaciones, en grupos religiosos que se han dado de estos textos. Lo que yo pretendo es que tengamos otro tipo de visión para que esta nos ayude a reforzar las que nosotros tenemos, pero principalmente lo que me interesa a mí es que podamos tener este espacio con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de que podamos tener una visión panorámica, y con el ánimo de que tú, cuando entres en la oración con este texto, puedas entrar con unos elementos ya precedentes, pero que también tú puedas hacer tu propia lectura desde tu propia vida, desde tu propia realidad de la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar entonces en este texto de Génesis 4, del 1 al 24. La de Caín, el crimen, el homicidio de David, de Caín y su descendencia. Bienvenidos. Bueno, ¿dónde vamos? Hasta ahora, los mitos bíblicos que hemos visto han tratado de responder a las preguntas de la causa del mal y de la historia, y nos han indicado qué es el egoísmo, primero como una tendencia atrapadora y luego como una norma suprema de acción, que ese era el gran pecado de Adán y de Eva. Sin embargo, el texto bíblico va a ir mucho más allá, describiendo el egoísmo en nuevas formas de expresión, y la primera es esta: un egoísmo de los dos hermanos, un egoísmo fratricida. Pero esto también nos hace ver, ya con la descendencia de Caín, el egoísmo en grupos de poder. Estos grupos de poder son los polos que atraen y tientan a todos los seres humanos. Estar fuera de un grupo da desventajas, ustedes lo saben. El adagio popular es que la mano no es la rosca, sino no estar dentro de ella. Es como parte de la naturaleza humana hacer este tipo de grupos. Estar fuera de un grupo da desventajas porque es estar ya en el grupo de los que son oprimidos. Entonces siempre vamos a tener un grupo, siempre va a haber un grupo, y socialmente siempre es importante porque nacemos en medio del grupo de una comunidad. Pero ¿qué tipo de grupo vivimos? Y entonces aquí vamos a hablar de los grupos de poder, y grupos de poder que deshumanizan, grupos de poder que constituyen una tentación, grupos de poder que constituyen una forma opresora frente a los otros. Y entonces nosotros originalmente o normalmente
centramos nuestra figura en Caín, que mata a su hermano. Por eso dentro del texto de Génesis 4 casi siempre nos quedamos solo con este relato, y allí es donde como que enfatizamos la enseñanza y nuestra reflexión. Le ponemos poca atención a lo que ocurre después, y es el análisis estructural, y esto lo hace a partir, escuchen esto, el texto bíblico lo va a hacer después con la descendencia de Caín. Por eso la cronología o el árbol genealógico de los hijos de Caín, porque con esto, recuerden que este texto del Génesis surge después de la catástrofe del siglo VI antes de Cristo. El autor bíblico lo que hace con estos textos es mandar un mensaje de cuáles son los grupos humanos también que nos oprimen, grupos humanos que se van en contra de sus propios hermanos, como Caín sobre Abel. Entonces hay un mito de los hijos, que podríamos decir malditos de Caín, que precede después el texto, y es el texto del asesinato de Caín y Abel, es decir, los versos 17 y 24. Y desde este punto es que vamos a hacer nuestra lectura. Ahora, a pesar de lo que hemos dicho, de que el centro no lo vamos a poner en el relato de Caín y Abel, sí, este relato tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque depende de la clasificación que se le dé a los grupos de poder. Por causa del inmenso daño que hacen en la historia los grupos para la Biblia, son malditos los que tienen como padre común a Caín, que matan a su hermano, y que es un agravante que ya no es una sola víctima, sino que son las interminables listas de los hermanos caídos a lo largo de los tiempos, por el desamor de sus propios hermanos. Por consiguiente, el relato de Caín está ordenado, está pensado para calificar como hermanos fratricidas y malditos a todos los que se van en contra de sus hermanos. Y en este caso va a mencionar los descendientes de Caín. Entonces, ese texto es como el punto en el que arranca toda esta reflexión en parte sociocultural, pero también en miras de ver el problema del mal en los grupos de poder que está haciendo la Sagrada Escritura. El punto central es que hubo un hermano que se alzó en contra de su hermano, y por esto hablamos de una confrontación, de un asesinato fratricida, es decir, contra los de su propia sangre. Es así como, por ejemplo, el conflicto armado colombiano se ha denominado también así, como una guerra fratricida, porque son los mismos de su tierra, los mismos ciudadanos quienes se han vuelto en contra de sus propios ciudadanos. Es una guerra que lo que pretende es dividir la única comunidad de los colombianos. Entonces, en este sentido ya podríamos hablar de una contextualización de este texto en nuestra realidad. Nosotros vivimos en medio de un conflicto fratricida, en los que hermanos de los mismos pueblos nos estamos asesinando los unos contra los otros. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre con el fracaso, con el asesinato de Caín, de Abel, perdón? Es decir, no es un asesinato que surge como a la deriva, como que me dieron ganas de matarme y lo maté. No, tiene todo un proceso, y el proceso primero es el fracaso personal de Caín. Dios no atendió la ofrenda de Caín. Significa que esta última cosecha estaba mal. A Dios se le hacen sacrificios de acción de gracias después de la cosecha. Si a partir de la última cosecha las cosas andan mal, eso quiere decir que Dios no aceptó complacido la ofrenda. Frente a su fracaso, Caín tuerce sus intenciones frente a su hermano, quien con la misma lógica que acabamos de expresar, lleva el cultivo bueno, porque tiene buenas provisiones. Lo que quiere decir entonces que surge la envidia como un fracaso personal. La envidia de que mis cultivos no tienen la misma capacidad de los cultivos de este.
entra el sentimiento de ponernos y proyectarnos en el otro. Y esto se nos convierte como en una tentación, la tentación al pecado que acecha siempre a la puerta. Caín llega al asesinato de su hermano después de pasar por la tentación. La tentación está interpretada en el texto como una puerta de la conciencia, cuando Caín más tarde se va a lanzar contra su hermano, porque esta expresión de cuando Caín se lanza sobre su hermano también se puede ver como la de una fiera que se lanza en contra de su presa. Es decir, ya ha sido el Caín tentado, ha sido presa de esa fiera interior de su conciencia, que es la codicia. Pero lo tercero en este camino es la despreocupación por su hermano. Cuando Caín mata a Abel, se confronta con Dios su conciencia, y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: no, yo no sé dónde está. Se escucha una frase muy terrible, y esa frase es: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y entonces aquí tendríamos 3 pasos que nos pueden conducir al dejar de ver al otro como mi hermano. El primero es proyectarme yo sobre mi hermano. Ese fue el primer paso. Comparar las 2 cosechas, comparar los 2 sacrificios y dar cabida a la tentación como segundo lugar. A la tentación de la conciencia en cuanto que aparece la envidia, a la tentación de la codicia como una fiera que me lanza contra mi hermano. Y lo tercero es la despreocupación total. ¿Ese quién es? ¿Quién es mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de él en todo momento? Y entonces allí ya se nos pone en una dinámica de olvido del otro y de ponerme por encima de él. Pero para Dios no hay distinción. Por eso la clave está en esa expresión de Dios. La sangre de tu hermano clama hasta mí, llama hasta mí. La sangre del justo, del que es oprimido, del que es asesinado por envidia, clama hacia mí. Y esto es una lectura que nosotros tendríamos que hacer en medio de un contexto también de guerra, de una guerra fratricida. Ahora, ¿cuál es el juicio? En este texto hay un juicio, y es un juicio muy interesante. Es un juicio en donde Dios es el juez. Es Dios quien en este relato tiene el nombre de Yahvé, quien pone y quien ejerce el papel de la conciencia. Hay un reo. ¿Cuál es el reo? Pues Caín, el fratricida. Y por extensión todos los seres humanos somos fratricidas. Entonces, decimos que después de este relato aparece un juicio. Después del juicio, entonces hay un juez. ¿Quién es el juez? Dios, quien mueve la conciencia de Caín. Segundo, hay un reo, y es Caín. Y con Caín toda la humanidad que es fratricida. Hay un pecado, el asesinato de su hermano. El agravante es querer desatender también cínicamente al hermano, es decir, no solamente asesinarlo, sino desconocerlo. Ese es el pecado. Y hay una sentencia que se da en 3 momentos: la maldición personal, la maldición del suelo que pisa y el convertirse en un errante. Las 3 castigos son situaciones universales que existen en sí mismas y que se aplican. La infertilidad de la tierra por el remordimiento de conciencia, el rechazo comunitario frente al eliminador de los demás, es convertirse en alguien que vaga por el mundo. Y entonces aquí esta sentencia ya nos habla de cómo el fratricidio, cómo el irme en contra de mi hermano, la despreocupación por mi hermano, tiene consecuencias personales y tiene consecuencias sociales, comunitarias.
¿Cuántas familias se han visto destruidas por esto? Por la pelea de hermanos. Cuando se mueren los padres, las herencias acaban con las familias. Porque han entrado, como ya lo decíamos en un primer momento, esos 3 momentos que condujeron a Caín a irse contra su hermano. La envidia, el comparar, la comparación. La conciencia de la codicia que lo lleva a lanzarse en contra de su hermano. Y tercero, la despreocupación de su hermano. Y entonces, frente a esto, dijimos en un segundo momento, hay un juez, hay un reo, hay un pecado y hay una sentencia que se da en tres castigos: la maldición personal, la maldición del suelo y el convertirse en errante. Pero Dios aún, y aquí es donde recuerden que el texto del Génesis también pretende señalar la bondad total de Dios. Y Dios, aunque hace un juicio, y esto hay que entenderlo muy bien, e implica un castigo, también actúa con misericordia. Es un error nuestro, últimamente, hablar únicamente de la misericordia de Dios, como si Dios solamente se tapara un ojo para poder condenar a los hermanos, para poder juzgar a los hombres. Dios mira con los 2 ojos, con el ojo de la misericordia, pero también con el ojo del juicio. No un juicio para la perdición, sino un juicio para la salvación. Es hacer caer en la cuenta del pecado, por eso es un juez que remueve la conciencia para que tú comprendas tu mal y actúa a la vez en ese juicio con misericordia, como lo que hacen las mamás. La mamá le dice a uno: usted hizo esto malo, con este ánimo, con esto que usted hizo malo, usted me tiene muy triste a mí. Pero al rato le vuelven y le sirven comida y lo cuidan. Y si usted llora mucho, si le pegaron muy duro, pues lo soban. Así es Dios también. Y por eso hay un perdón. Y el perdón se va a dar en 2 cosas. La primera es que Caín será vengado 7 veces. Pero ¿qué gana Caín con que lo venguen 7 veces? Si al final va a perder toda su vida. Y es que la venganza no es alternativa de vida para nadie. Y con esto queremos decir es que Dios tiene y le da valor a la vida de Caín. A pesar de que cometió un pecado, a pesar de que se fue en contra de su hermano, a pesar de que asesinó a sus hermanos, de que fue un fratricida o que es un fratricida, para Dios su vida tiene valor. Por eso será vengada. Y lo segundo, la señal de Caín. La alternativa que queda es el símbolo de la marca, que nadie lo encuentre y nadie lo ataque. Esta señal obedece a la costumbre de las tribus de marcar a sus miembros para que no se vean desprotegidos frente a los otros. Es decir, que lo que Dios está haciendo con Caín al darle una señal es que le está diciendo: usted no deja de ser miembro de mi pueblo, de mi familia, usted sigue siendo mi hijo. Es muy lindo, porque el perdón de Dios se da en estas categorías. Lo mismo que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, en el paraíso descubrieron su desnudez, porque ya habían perdido en parte y empezaron a cubrirse. Dios, al expulsarlos del jardín, los cubre. Dice el texto: les hizo un traje de pieles para que no fueran desprotegidos. Con eso quiere decir que Dios siempre envuelve con amor, siempre envuelve con misericordia. Es una señal de que aún el fratricida sigue siendo hijo de Dios. Y qué bueno que esto nos remueva a nosotros también la conciencia. El que es malo sigue siendo persona, sigue siendo hijo de Dios. El que peca sigue siendo persona, sigue siendo hijo de Dios. Y entonces, aquí voy a mencionar rápidamente los nombres de los hijos de Caín, porque recuerden que lo que conduce es a ese grupo de hermanos o de descendientes de David que son fratricidas. Enoc
está relacionado con la ciudad que Caín está construyendo en el capítulo 4. Irad significa asno salvaje. Meyuyael significa Dios es destruido. Metushael significa hombre ávido de poseer. Lamec es descrito como el hombre de la violencia sin control. Adá, una de las mujeres de Lamec, significa adorno. Silá, la mujer de Lamec, que significa aderezo. Yabal está descrito como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Yubal viene descrito como padre de cuantos tocan la guitarra y la cítara. Tubal Caín, que es forjador del cobre y del hierro, y su hermana Naamá, que significa hermosura. Cada hijo de Caín es una estructura, es una estructura de poder. El primero, Enoc, el poder de una ciudad. Yabal, el poder de la riqueza y el dinero. Tubal Caín, el poder de las armas. Yubal, el poder de la cultura acaparada por los exploradores. Shilá y Namá y Adá es el poder, el machismo que silencia a la mujer y que explota su belleza. Metushael, el poder de la avidez, el poder destructor de Dios, Meyuyael, el poder de la autojusticia y la venganza, Lamec. Son estos como los textos poniendo como una referencia a lo que se dedicaban, también muestran todos los pecados que se van forjando en grupos de poder que van en contra de las personas, que acaparan en el dinero, que acaparan en contra de las mujeres, que acaparan en contra de la cultura, de la exploración. Es una lectura que se ha hecho más de fondo frente a lo que cada hermano o cada hijo de Caín hacía. En este contexto, entonces, el grupo humano fratricida se convierte también en una estructura de poder. Y entonces aquí, ¿cómo lo podemos entender? Lo podemos entender de este modo. Lo podemos entender en cuanto que cuando yo pierdo la noción de mi hermano, me importa más el dinero que mi hermano. Cuando yo pierdo la noción de mi hermana, deja de ser para mí una mujer y se convierte en un adorno, en un aderezo. Cuando yo dejo de ver a mi hermano como mi hermano, empieza a haber venganza y genocidio. En este sentido, entonces el texto pretende dos cosas básicamente. La primera, mostrar cómo el egoísmo tiene raíces también e implicaciones entre los hermanos. Y lo segundo, que esas implicaciones también tienen implicaciones en los grupos sociales y los grupos comunitarios que ejercen grupos de poder. Dejemos entonces hasta aquí este tipo de lectura y entremos a una lectura más personal con estas dos preguntas, que son las que le invito a que en su oración personal, al encontrarse con este texto, usted pueda descubrir y usted pueda hacer una lectura de oración con esta lección divina de este texto a partir de estas dos preguntas. La primera es frente a esa imagen del hermano que se abalanza en contra de su otro hermano, y es: ¿cómo están mis relaciones fraternas? Con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo están mis relaciones fraternas? Y lo segundo, cuando yo me abalanzo en contra de mi hermano, ¿cuál es esa fiera que me lleva a mí, por decirlo de una manera, a lanzarme en contra de mi hermano? Todas las tenemos. Yo me voy en contra de mi hermano cuando éste se me interpone en el camino por mi puesto, cuando éste me desautoriza frente a mis hijos, cuando éste se ganó el trabajo de no sé qué, porque a mí no me gusta que me miren así, o que éste se vista mejor. Todos tenemos una fiera interior que nos lanza en contra de nuestro hermano. Y bueno, no había pensado en una tercera, pero me surge ahora. ¿Cuándo y en qué circunstancias? Recuerde una circunstancia en la que usted sea despreocupado por su hermano. Bueno, dejamos hasta aquí y deseo que el Señor les bendiga y que nos anime en la oración
en este curso de lección divina y salmos con este texto del libro del Génesis en el capítulo 4. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima oportunidad.